grabar esto para que quede disponible después en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Eduardo, te quiero dar la bienvenida y, bueno, quedas tú a cargo de tu presentación. Hola a todos, muchas gracias por haber venido. También muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Unos temas nomás de técnico. Yo prefiero, para esta presentación particular, hacerla de un suácate, y van anotando las preguntas en el chat para que yo pueda identificar después que son preguntas. Por favor, le ponen el símbolo del dedito para arriba al final, cosa que yo después las puedo ir leyendo y eligiendo. No las voy a leer después al final en orden cronológico, sino que más bien según cuáles creo que son más interesantes para el grupo en general, ¿ya? Porque esta materia da para harto y aquí la intención es que se lleven una idea desde un punto de vista general y desde ese punto de vista es el que voy a contestar las preguntas. Así que, bueno, vamos. En blockchain y la Internet del valor. Ese es el título de la canción. Vamos a hablar sobre básicamente estos 4 temas, ¿ya? Primero voy a hacer una breve introducción sobre la innovación en este contexto, ya que estamos en una red de transformación digital, hay mucho tema de innovación relacionado. Luego yo voy a abordar el entendimiento desde algo que sea común para todos, porque blockchain, dependiendo del punto de vista, puede parecer que es algo distinto, pero en realidad uno habla de lo mismo, pero ese punto de vista es el que a veces genera los sesgos. Entonces, el comercio y la creación de valor es algo que en general el entendimiento común es más completo, entonces voy a partir desde ahí, y además que tiene una relación basal con las criptomonedas. Luego entro ya más en detalle a qué me refiero con el tema de blockchain, la Internet del valor. Entonces ahí voy a explicar efectivamente qué es blockchain, voy a peinar un poquito el tema técnico, porque no quiero que nos entrampemos en temas técnicos en esta presentación. Los temas técnicos además generalmente se cobran, ¿no? Y, y en el tema de la Internet del valor, es un poco explicar por qué ese concepto se aplica a esto y por qué es valioso y por qué lo vamos a seguir escuchando en general cada vez más. Y finalmente algunos casos de uso que los he elegido de una forma también, de un punto de vista general, que todos lo puedan entender y puedan percibir desde ahí el valor que esto ofrece y las posibilidades que se pueden abrir. Así es que partamos. Ahí, tiene un delay la cosa. Sobre la innovación. Bueno, esto es una frase que se le atribuye a Charles Darwin, la encontré en internet, no tengo cómo validarla, pero suena bonito. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Bueno, y el cambio en el fondo es la innovación. La evolución es la innovación, básicamente desde el punto de vista biológico. En ese aspecto, nosotros actualmente vivimos en un contexto que yo llamaría un mundo VUCA. VUCA se refiere a que es volátil, corta significa volátil, la U significa uncertain, ya que en español es incierto, la C es de complejo y la última A es de ambiguo, ¿ya? Entonces, esto es un contexto general que tiene que ver con la velocidad de los cambios tecnológicos y la innovación, pero ciertamente la sociedad tiene una inercia con respecto a la adopción de todos estos cambios. Entonces, muchas tecnologías a veces quedan dormidas por muchos años y vuelven a retomarse decenas, a veces hasta cientos de años después, solo cuando la sociedad está en un contexto que es capaz de entenderla y aplicarla como tal dentro de ella. Entonces, todo esto ha ido disminuyendo en términos de tiempo que tarda una innovación o una invención o cualquier cosa que signifique un cambio desde la perspectiva, en este caso, tecnológica, y el momento en el cual esto se aplica en la sociedad, ¿ya? Y bueno, como pueden ver en este gráfico, estoy viendo, voy a poner la manito, estoy viendo la pantalla de abajo, la que dice Waves of Innovation, ¿ya? La innovación es central en la prosperidad económica,
¿ya? Y como comentaba antes, desde que se hace una innovación hasta que se adopta, hay una curva de maduración que tiene una forma que podríamos representarla así, ¿ya? Como una especie de parábola invertida, pero que tiene unas excentricidades diferentes a una parábola tradicional, porque tiene una pendiente que tiende a ser muy alta primero, pero que después se disminuye y llega a un máximo. Y eso, en el fondo, es lo que se considera una ola de innovación. No sé si se alcanza a leer, está muy chiquitito, pero la primera ola de innovación en la que se hace mención aquí, por ejemplo, es la energía, el motor, en el fondo, a vapor, la energía de vapor, ¿no es cierto? Y, y no, perdón, de agua. La segunda tiene el del vapor. Y si se fijan, la altura, en este caso, representa el impacto en la sociedad, ¿ya? Y que esté diferentes curvas significa que cuando una innovación llega a su pic y empieza a decrecer, aparece una nueva innovación que en cierta forma o lo complementa o la reemplaza, pero en cualquiera de los casos se apalanca en la anterior y vuelve a subir en una cresta de innovación cada vez más alta. Y además, si se fijan, la desviación estándar, llamémoslo así, si esto se parece a una campana Gauss, empieza a ser cada vez menor porque en el fondo lo que estamos hablando es que el tiempo que se tarda en suceder la nueva ola de innovación es cada vez menor, ¿ya? Y esto en este cuadro me gusta porque está de alguna forma correlacionado en la pantalla al lado de cómo ha ido aumentando el GDP, o sea, en este caso el Producto Interno Bruto per cápita, en relación a la cantidad de conocimiento que se va creando con respecto a la innovación, ¿ya? Y si se fijan, esto tiene una curva que tiene una tendencia exponencial también. O sea, si uno mira, volviendo ahora al cuadro hacia arriba, el valor agregado que va creando cada una de las etapas de la innovación, que aquí están como divididas desde el punto de vista de industria, llamémoslo así, es decir, partimos por la agricultura, que es transversal a todo, pero de ahí entramos en la era industrial, en la cual se genera la producción en cadena o en masa, y luego empezamos en la era de la información, que es cuando empezamos a ser capaces de almacenar información, me imagino en los años 50, 60, está pensando aquí, 1950, 60, y luego la edad del conocimiento y finalmente el tema de la creatividad. Todas esas cosas se suman en términos de la creación de valor agregado sobre cada una de las cosas. En el caso, cuando uno piensa del GDP de un país, la intención es que tengamos de todas estas capas, ¿ya? Para poder crear valor agregado de nuestra oferta. En Chile, en general, uno siempre tiende a pensar que estamos en algún lugar por aquí, mezclado con algún poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de esto. O sea, normalmente tenemos vacíos acá. O sea, no estamos completamente industrializados, no estamos completamente informatizados, etcétera. Y eso es un gran desafío que tiene que ver con la transformación digital y creo que es en lo que todos tenemos que trabajar acá, ¿ya? Y bueno, ¿por qué comento todo esto? ¿Ya? Porque la creación de valor en sí, bueno, aquí más detalle de lo mismo, en realidad estas curvas, si uno les hace un zoom, el tema de la innovación tiene una forma de S. Normalmente cuando uno está, por ejemplo, aquí, uno le es bien difícil predecir hacia dónde va a ir la innovación, porque si uno hace una proyección, por ejemplo, con una línea, no va a dar con la curva. O sea, si se fijan, si uno está aquí y proyecta hacia dónde va a ir la innovación, me voy a equivocar en todo este pedazo, en este pedazo que a ver, no puedo cambiar el color, me voy a equivocar en todo este pedazo y recién voy a coincidir en un más allá y después me voy a equivocar de nuevo si continúo la línea. ¿Se fijan? Entonces, por eso es muy difícil predecir cuando hay un rate de cambio tan alto de lo que son las innovaciones, hacia dónde nos van a llevar y con qué. Sobre todo que al ratito va a ser reemplazada por la siguiente. ¿Ya? Bueno, ahora sí. ¿Por qué el tema de la creación de valores es tan importante y por qué lo relaciono así con la innovación? Porque, bueno, para poder explicar blockchain, yo elijo un punto de vista que tiene que ver con el comercio y que tiene que ver, en el fondo, con la transferencia de valor, cómo eso crea valor, ¿ya? Y eso en el contexto de una innovación en un mundo completamente cambiante.
El comercio, ¿no es cierto?, sabemos, se basa fundamentalmente en el intercambio de asimetría, en la capacidad de cada uno de producir valor a un costo determinado, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un zapatero y tengo por el otro lado a un herrero, y el herrero necesita zapatos y el zapatero necesita instrumentos de fierro, digamos, para poder producir sus zapatos. Entonces, se intercambia entre ambos de tal forma que ambos puedan hacer mejor su negocio, y eso crea valor. Y en la medida que ese valor mutuo creado crece en la medida que se integren más personas dentro de esta red de creación de valor. Y por eso el comercio funciona, porque se genera una creación de valor mutuo. Por supuesto, a mayores volúmenes, más competitividad, más creación de valor, mayor es la red, etcétera. Entonces, en ese contexto, esto era una animación. Pucha, lamentablemente parece que cuando esto se pasa, se pierde la animación. Uy, qué feo. Bueno, denme un segundito, porque yo lo que quería plantear en el PPT era, en el fondo, que quería que ustedes hicieran una visión directa entre lo que era las redes comerciales en este caso los barcos a través del mar, y lo que es el cableado de Internet actual. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno habla del comercio a nivel global, lo que uno está hablando es de la intercambio de valor entre distintos puntos geográficos dentro del planeta. Y para eso nosotros tuvimos que desarrollar un soporte a ese intercambio de valor, que fueron los barcos en este caso de comerciantes. Y los barcos de comerciantes en sus tiempos manejaban distintos, o sea, dos roles principales. Uno que era transportar los bienes, pero también transportar la información, porque yo necesito saber qué está ocurriendo y qué necesidades hay en el otro lugar del mundo para poder saber qué produzco y qué vendo. Pero todo eso ocurría como en un modo asíncrono, con varios años de delay, digamos, pero ocurría. Y el soporte que teníamos para eso era justamente los barcos, pero los barcos se manejaban por rutas marítimas, y esas rutas marítimas se fueron desarrollando en la medida que el comercio se iba desarrollando. O sea, partieron por las zonas de más demanda, y después de a poco se fue distribuyendo por todo el mundo. Y la gracia que yo quería mostrarles es que hoy en día lo que ven en la pantalla en este momento es la red de cableado marítimo que tiene internet. Y si hubiéramos tenido antes, como yo tenía, el plano de las rutas marítimas, hubieran visto que son las mismas. O sea, nosotros llevamos haciendo el intercambio de valor, primero de forma física y ahora de forma digital en el planeta, exactamente de la misma forma durante miles de años. ¿Ya? Eso era, creo, algo bien interesante ahí de ver. Bueno, siguiendo con el tema de la creación de valor. Para yo intercambiar valor, en general, el ser humano ha inventado intermediarios, ¿ya? O sea, un soporte al intercambio de valor. Y ese soporte nosotros lo conocemos hoy en día como el dinero, ¿no es cierto? En este caso emitido por los bancos centrales de los países. Sin embargo, el dinero, como lo conocemos, también puede ser conceptualizado por el ser humano de distintas formas. Aquí yo les doy un ejemplo que es muy relevante al tema del blockchain, que es el RAI de la isla de Yap, ¿ya? Y uno dice, ¿qué es el RAI? Bueno, el RAI es la moneda, esta gente lo inventó hace más de 500 años, esta moneda, que son piedras, como pueden ver ahí, gigantes algunas. Esta debe pesar más de 4 toneladas, ¿ya? Acá hay una un poquito más chica, que debe pesar, no sé, serán 300 kilos así, no, o más quizás, a ojo de mal cubero. Pero básicamente ellos emiten, o sea, tallan estas piedras en una isla cercana a la isla de Yap, porque esto está aquí en un archipiélago, como pueden ver, cerca entre Australia y el continente donde está China. Por ahí está la isla de Yap. Y básicamente son, por supuesto, un archipiélago. Y en una isla, digamos, del archipiélago se produce un tipo de piedra caliza que es fácil de tallar, pero es muy pesada. Entonces ellos ahí tienen un control de emisión, en este caso
de la moneda o el dinero que ellos usan. Sin embargo, como yo no puedo transportar, o sea, yo puedo transportar esto una vez con mucho esfuerzo, de hecho es parte del valor de la moneda, es el esfuerzo que fue necesario para trasladarla, pero una vez que yo la dejo en un lugar ya no se mueve más. Sin embargo, es el dinero que ellos usan. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo puedo usar una piedra de 4 toneladas como dinero? Súper simple, pues. Todas las personas en forma comunitaria saben quién es el propietario de esa piedra en cada momento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de que este pedacito de acá le pertenece a la familia X, este otro pedacito a la familia Y, este a la familia Z. Y cuando esa familia quiere, por ejemplo, adquirir comida, quiere adquirir una nueva propiedad o quiere adquirir un bien de la otra, digamos, tribu, puede intercambiarlo por un pedacito de propiedad de la piedra. Entonces esto es una ceremonia en la cual se junta toda la gente de la isla o la mayor cantidad a hacer el traspaso de propiedad del pedacito de piedra a cambio de un bien o un servicio. Y eso en el fondo queda guardado en las memorias de las personas y no necesita que se intercambie directamente una moneda transportable. Entonces, estamos hablando de un ledger, estamos hablando de un ledger, en el fondo un libro contable distribuido que existe en la memoria de todas las personas y que por consenso se valida la información que está ahí. Si alguien miente, los demás dicen, oye, no, pues, no era eso lo que acordamos. Este pedacito se fue a la familia X a cambio del bien Z de la familia J, por decir. Eso es lo interesante de este sistema. Eh, entonces, bueno, de nuevo, esto era una animación, lamentablemente quedó todo pegado. Hay dos tipos principales de innovación. Uno habla de las innovaciones disruptivas y las incrementales, como lo que vimos en las primeras slides de la presentación. Tienen una forma, ¿no es cierto?, de parábola invertida, ya que va creciendo. Y básicamente lo que yo había querido mostrar aquí primero eran lo que llamamos las innovaciones disruptivas y a continuación las innovaciones incrementales, pero en el soporte al intercambio de valor en el comercio. Entonces, como yo les decía, la primera innovación disruptiva al respecto fueron, por ejemplo, las monedas. Importante, porque antes de eso se usaban semillas o se usaban sal o cualquier cosa que pudiese ser también fungible. O sea, hay ciertos conceptos que tienen que ver con el dinero y propiedades que tienen que ver con el dinero por las cuales se eligen distintas formas de soporte al mismo, ¿ya? Pero en particular, y para simplificar, pensemos en este caso en las monedas. La siguiente innovación disruptiva fue el manejo de la contabilidad de doble entrada, que eso fue obra del fray Luca Pacioli, ya en el siglo XV, como dice ahí. Y esa innovación fue muy importante porque nos permitió encontrar una forma abstracta de valorizar conceptos abstractos, como por ejemplo el valor de una empresa. Sin la contabilidad de doble entrada, que tiene a su vez el soporte en el dinero, yo no podría saber cuánto vale una empresa, ¿ya? O cuánto en el fondo es su flujo de caja, o cuánto debe y cuánto tiene por pagar y cuánto le tienen por pagar. Esto es primordial para lo que es la economía actual y fue creado, fíjense, hace 500 años también, ya como al mismo tiempo que la gente de la isla Yap estaba inventando el RAI, ¿ya? Y por otro lado tenemos las innovaciones incrementales, en las cuales, por ejemplo, está el dinero en papel. Dinero en papel, en el fondo, venía a mejorar la moneda desde la perspectiva que era mucho más fácil de imprimir, el material era de mucha más fácil disponibilidad, el peso era inferior, como esto estaba respaldado en esos tiempos por una reserva en monedas metálicas, en el fondo tenía una equivalencia que yo podía definir y resguardar, en este caso, esto estamos hablando de un billete chino, por el imperio chino, y así sucesivamente. O sea, fue una innovación incremental sobre algo que ya existía, porque solamente mejoró un poco la liquidez del tema. Y luego aquí doy otros dos ejemplos, por ejemplo, los bancos. El primer banco central, este es uno que está en Ámsterdam,
no fue el primer banco central porque ellos no sabían que estaban haciendo un banco central, pero básicamente se refiere a lo que hoy en día conocemos como dinero fiduciario, que es una entidad que emite el dinero en una jurisdicción de acuerdo al tamaño de la economía de esa jurisdicción, o sea, de la oferta y la demanda de bienes y servicios, de tal forma que ese soporte al intercambio de valor, el dinero fiduciario, tenga un valor estable y ni alente ni, o sea, que no, y no genere, perdón, como ruido en la economía, o sea, que no sea ni muy caro ni muy barato, porque si es muy caro el medio de intercambio con respecto al tamaño de la economía, la gente va a preferir comprar el medio de intercambio, guardarlo bajo el colchón y con eso frenas la economía. Y al revés, si hay mucha inflación, o sea, hay demasiado circulante, sucede que la economía también se destruye porque no hay forma de guardar valor. Entonces, todo se estira demasiado, llamémoslo así, y la creación de valor también se ve afectada. Y otro son los famosos hedge funds, que es cuando ya uno empieza a tener el concepto de derivados o de instrumentos derivados. Pero eso para mí también es una innovación incremental. Y aquí, encima de todo, está la última innovación disruptiva, que fue el famoso Bitcoin. Bitcoin nació en el año 2009. Aquí hay información, lo que estoy marcando con la flecha roja, está escrito en el bloque Génesis de Bitcoin y hace referencia al titular del diario The Times, que esto fue en, creo que enero del año 2009, donde está la noticia de la crisis subprime, en la cual se enuncia que el Chancellor on brink of second bailout for banks, o sea, estamos hablando de una crisis de confianza y en particular una crisis económica justamente impulsada por el manejo de los hedge funds, que había sido una acción incremental del siglo XX. Y ahí nace Bitcoin, o sea, Bitcoin nace con un objetivo en mente, o sea, si aquí se cae el sistema financiero tradicional, yo necesito seguir intercambiando valor, porque eso es parte fundamental de lo que es nuestra sociedad humana. Y ahí, en el fondo, ellos diseñaron el Bitcoin para que fuera totalmente resistente a cualquier tipo de catástrofe que pudiese ocurrir con el manejo del intercambio de valor en el planeta. O sea, no fue un tema tanto de inclusión financiera o de remesas, no. Ellos lo que estaban haciendo era pensar una forma en la cual tú pudieras tener un soporte al intercambio de valor que no pudiera depender de nadie, que dependiera en el fondo de alguna forma de todos, que dependiera justamente del mercado. ¿Ya? A ver, perdón, puede que haya no, que tiene un delay esto, entonces desde que aprieto son 3 segundos y si aprieto 2 veces, pasa 2 veces. Ya. Bueno, aquí también había un hermoso insight con animación de la presentación, pero quedó aplanado. Básicamente, lo que yo quería mencionar aquí, que el gran desafío actual de Internet, si se fijan, no es tanto, o sea, está la penetración, hoy en día, si bien es cierto, estamos de un orden del 60% de penetración a nivel global de Internet en el mundo, ¿ya? Lo que en realidad Internet necesita mejorar es justamente la forma en que permite el intercambio de valor, porque Internet se ha ido convirtiendo en lo que es el mercado global más grande del mundo. O sea, aquí uno ya no está pensando en limitarse a una jurisdicción, no, que voy a desarrollar un negocio en Chile y que el mercado chileno, no. Ahora, si uno ve la mayoría de las empresas, siempre tienen dentro de su roadmap algún tipo de expansión a nivel del planeta. Y eso implica usar Internet de algún modo u otro. El punto es que nosotros estamos usando Internet como una cáscara, ¿ya? Y por debajo seguimos haciendo las cosas igual. O sea, si uno piensa en el comercio exterior, ¿no es cierto?, en lo que son las importaciones y las exportaciones, en realidad eso, si bien es cierto, ha tenido muchas innovaciones incrementales en términos de cómo se ha ido uniendo esto a nivel global. Internet no está conectado directamente. Internet es solo una cascarita que de alguna forma u otra nos muestra una ventana, qué está sucediendo por debajo, pero con muchas dependencias, con muchos intermediarios, porque uno no tiene una forma de confiar en esto directamente,
sobre todo si está ocurriendo al otro lado del planeta, con otro sistema legal, con otro tipo de reglas comerciales y otro tipo de tratados, impuestos y qué sé yo. Entonces, el punto es que Internet tiene ese desafío y tiene el desafío también de no centralizarse. O sea, si se fija en la economía y como mencioné antes, el tema del dinero, es necesario regular el manejo porque como es por definición una estructura piramidal, al ser fungible, yo creo, en la medida que creo más valor y junto más dinero, me es más fácil obtener más dinero. Por lo tanto, en la medida que yo crezca mi red de creación de valor, mi poder de acumulación es cada vez más grande. Pero eso tiene un riesgo enorme, que lo vimos en parte en la crisis subprime, y justamente también atenta contra lo que es el concepto de libre mercado, o sea, los monopolios atentan contra, sobre todo, el excedente del consumidor, ¿verdad?, que ha capturado dentro del monopolio, y eso hace que uno tenga un servicio a un precio más caro. Entonces, Internet hoy en día está con esa amenaza. Si uno ve Alibaba, si uno ve Amazon, si uno ve cualquiera de estas grandes empresas que están operando sobre Internet en términos de lo que es el comercio, están acaparando mercados, están en el fondo aplastando oportunidades locales de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen por detrás la potencia del capital, el efecto red. Eso puede ser muy lindo en un comienzo, pero una vez que esta gente consigue el control completo, uno, se hace vulnerable desde el punto de vista global, en términos de que si hay algún problema, por ejemplo, geopolítico con la casa matriz o donde el país donde esté ubicada la casa matriz de esa empresa y nuestro país, nos pueden cortar de una toda relación comercial. Y si tenemos una dependencia muy grande con eso, realmente te controlan. O sea, en el fondo esto es una forma también de control extendido en la medida que se mantenga centralizado. Y el chiste de poner a la cara ahí del Terminator es que imagínense esto combinado con las inteligencias artificiales, se llegara uno a hacer cargo de Amazon, bueno, no quisiera saber qué puede pasar con eso, y por eso puse ahí esa pequeña advertencia. Esos son los grandes desafíos que tiene Internet actualmente, desde mi punto de vista, en relación sobre todo a lo que es el comercio en intercambio de valor. Bueno, y aquí ya empezamos con el tema ya blockchain. Pero entonces, ¿qué es el blockchain? O sea, dentro de todo esto, dentro de todas estas necesidades, todo este contexto, el intercambio de valor, el Bitcoin, ¿qué es el Bitcoin? Bueno, di una explicación de Bitcoin no técnica, que espero haya sido buena, digamos, interesante. Pero, ¿qué es el blockchain entonces? ¿Ya? Bueno, blockchain, aquí lo dibujé en una foto. Si algo tienen que acordarse, el blockchain es confianza, ¿ya? El blockchain es una forma que tenemos de darle soporte a la confianza. Me gusta usar la palabra soporte porque eso creo que es algo que se entiende y si se fijan, yo la he estado mencionando constantemente durante toda la presentación porque todas estas invenciones que hacemos en torno al comercio son soportes para que el comercio funcione mejor, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, de nuevo aquí había una animación, pero Jack Ma tenía aquí una frase que decía, en el e-commerce, lo único o lo que más importa es la confianza. Pero después aquí Jack Ma tenía una foto con cara enojado que decía, pero ojo, solo pueden confiar en ustedes, no en otros, ¿ya? Entonces, sonaba como una contradicción. Pero tiene razón, o sea, en realidad, el método para nosotros, en quien más confiamos, somos nosotros mismos porque nos conocemos. Entonces aquí entra blockchain, la máquina de la confianza. O sea, si ustedes entienden blockchain como un soporte, en este caso al intercambio de valor, ¿no es cierto? En el cual yo no necesito confiar en la otra persona, porque en el fondo tengo una plataforma que al usarla me genera un sentimiento que es tan parecido a la confianza que yo no puedo distinguirlo de la confianza. ¿Y por qué lo hago, lo explico tan rebuscado? Lo que pasa es que cuando uno habla de confianza en lenguaje natural, solo se puede dar entre dos personas, y eso implica que tengo que conocer a la otra persona de alguna forma. Pero aquí ocurre que yo no conozco a la otra persona, pero tengo una plataforma que me permite crear relaciones en las cuales puedo confiar por cómo funciona la plataforma, por el soporte que me da. Y el resultado es que yo obtengo un sentimiento, o sea, yo siento que confío, a pesar de que literalmente no confío, ¿ya? Bueno, aquí había un video que explicaba un poco cómo funcionaba blockchain
Blockchain en general es una red peer-to-peer, ¿ya? En conceptos técnicos, ¿ya? Es una red peer-to-peer. Y sobre esa red peer-to-peer, redes peer-to-peer ustedes ya conocen, por ejemplo, el típico, ¿cómo se llama este? Para, ahí, bueno, desde lo que era el pirateo de la música, el torrent, el famoso torrent, ahí ya me acordé. Una red peer-to-peer que todos conocemos es la red torrent, que en el fondo quedan pedacitos de archivo distribuidos en muchos computadores y básicamente yo cuando busco semillas de dónde bajar un archivo, por detrás hay cientos, si no miles de computadores que cada uno tiene una partecita del archivo, ¿ya? El problema que tiene una red como BitTorrent es que no me puede garantizar que el contenido esté disponible, ¿ya? Eso un poco es bueno y malo al mismo tiempo, ¿ya? O sea, es como una red que no tiene memoria. Sin embargo, blockchain es una red peer-to-peer que sí tiene memoria. Y no solo tiene memoria, sino que consensua toda la información que queda adentro. Si fijan aquí en la fotito, se ven como unos ojitos. En realidad eso representa los nodos de esta red peer-to-peer. Y esos nodos todos se vigilan entre sí. ¿Cómo se vigilan entre sí? A través de la minería. La minería es un proceso que hace cada uno de los nodos en el cual a partir de consumir electricidad, demuestra que está invirtiendo dinero en validar esas transacciones. Por lo tanto, si ese nodo se vuelve un nodo mentiroso, va a perder toda esa inversión de dinero que hizo, tiempo y dinero. Entonces, hay un incentivo económico en participar a favor de la red y no en contra. O sea, es más rentable ser un nodo minero bueno que tratar de atacar la red. De hecho, para atacar una red Bitcoin es necesario además que se coordine el 51% de los nodos para generar un ataque viable. Y eso es muy caro. Y caro, estoy hablando de miles de millones de dólares. Por lo tanto, por eso es que no lo han hecho. No porque haya buenismo, sino porque simplemente es muy caro atacarla. ¿Y por qué? Porque está todo esto protegido con criptografía. Y la criptografía, en el fondo, de la forma en que está armada en el Bitcoin y de la forma en que está protegida con estos nodos que se vigilan entre sí a través, digamos, del sistema de minería, ¿ya? Es muy difícil. O sea, se necesitaría más capacidad de cómputo de la que existe en estos momentos en el mundo, por un lado, y una inversión en el fondo de dinero no menor para coordinar todos esos nodos y generar un ataque, ¿ya? Es un poco la idea general del blockchain y de cómo funciona. Este video lo explicaba más corto y probablemente mejor, pero es suficiente. Entonces quedamos en que es una red punto a punto, que está consensuada, que toda la información que entra está consensuada por todos los nodos, que se vigilan entre sí y que provee confianza o un sentimiento muy parecido o indistinguible a la confianza, ¿ya? Entonces eso nos permite que hoy en día se hace difícil el intercambio entre pares porque los proveedores de servicios manejan sistemas de identidad fracturadas. Esto es un ejemplo. Pero en el caso de blockchain, yo puedo tener un sistema de identidad que es común a toda la red, ¿ya? Y eso me hace mucho más fácil el intercambio de valor, ¿ya? Entonces eso es justamente de ahí que es posible el concepto de desintermediación y de descentralización, ¿ya? No es que esto venga a ti, sino que hay un concepto previo, hay capas aquí que tienen que irse resolviendo para que se puedan cumplir efectivamente los beneficios de lo que estamos hablando. La red blockchain de Bitcoin es seudónima, es decir, yo tengo un ID único dentro de la red, pero ese ID único dentro de la red es anónimo hacia el mundo real. O sea, si yo quiero darle a ese ID único dentro de la red una identidad, necesito una entidad de confianza que lo haga. Ahí no, lamentablemente esa parte no es distribuida. O sea, yo necesito a alguien que diga que yo soy quien dice ser. Ahora, eso también se puede resolver de otras formas distribuidas, pero que tienen un concepto de confianza distinto, que no es jurisdiccional como lo es, por ejemplo, la identidad que tenemos dentro de un país, sino que es social, más parecido al concepto de redes sociales. Onda, yo existo porque tengo likes, o yo existo porque tengo una reputación en un mercado. Y de ahí uno también puede construir identidades, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Y la otra gran pieza por la cual funciona esto es porque en la práctica la verdad es más común que cualquier mentira. Si uno se fija en el mundo como está construido, si la mentira fuera más común que cualquier verdad, la verdad es que todavía creo que seguiríamos viviendo en los árboles. O sea,
la capacidad de llegar a consenso y de, en el fondo, coordinar nuestros esfuerzos por una creación de valor común es algo que los seres humanos hemos perfeccionado. O sea, si bien es cierto, los monos también lo hacen, no lo han hecho nunca a un nivel en el que lo hemos hecho nosotros. Y eso simplemente, entre otras cosas, porque esto casi está en nuestro ADN. La verdad es más común que cualquier mentira. Por supuesto, una sola mentira puede destruir una reputación que tomó 20 años de verdad crearla, pero aún así la verdad es más común. Y aquí voy a empezar a acelerar un poco. Las características del blockchain es distribuido, ¿ya? En este caso existen muchas réplicas simultáneas de un libro contable que contiene toda la información de todas las transacciones, y esas réplicas están distribuidas en todos los nodos. O sea, todos los nodos de la red tienen toda la información. Esto en la práctica técnicamente no es así, pero conceptualmente sí es así, ¿ya? Y para actualizarnos la información de ese libro transaccional distribuido, se necesita el consenso de los nodos. O sea, los nodos tienen que ponerse de acuerdo, decir, ¿cuál es la verdad? ¿Esta transacción o la otra? Y eso está metido dentro del modelo de minería, que en este caso usa el algoritmo consenso que les hablaba yo de la prueba de trabajo, en la cual transformo energía eléctrica en una prueba de stake, o sea, de valor de que yo estoy trabajando a favor de la red y no atacándola, ¿ya? Es autosustentado porque, como ven, el Bitcoin en sí tiene un caso de uso que crea valor, que en este caso es el intercambio de valor punto a punto sin intermediación. Y eso, esa demanda por ese caso de uso, es lo que tiene un mercado por detrás y un valor que me permite que la red se autosustente y no necesite yo estar de alguna forma inyectándole constantemente dinero. Esto tiene un valor de mercado. El Bitcoin, su precio depende exclusivamente de la oferta y la demanda que haya sobre el uso de la red, ¿ya? Y bueno, les comenté el libro transaccional inmutable, que es lo que se llama, en el caso del blockchain, el DLT, porque es una Distributed Ledger Technology, y que vive adentro y que está replicado en todos los nodos y está protegido por las reglas de consenso, la prueba de trabajo y la criptografía. Y ese es el último punto, la criptografía, ¿ya? No voy a ahondar, como dije, en el tema técnico, porque si no nos podemos quedar pegados, ahí sí que nos quedamos pegados. Aquí la minería dice en 3 pasos, ¿ya? Básicamente, lo que yo estoy haciendo aquí es que criptográficamente represento una transacción en el blockchain, la agrego ya a un bloque de transacciones, ¿ya? Y le agrego un número aleatorio. Y eso ya es el input que tengo para generar, en este caso, un cálculo criptográfico que me entrega un hash. El hash, o el resultado de un hash, es único. El hash es una función unidireccional en la cual yo ingreso, por un lado, mucha información, pueden ser gigabytes, pero por el otro lado me sale siempre una cadena de caracteres de un mismo largo, con una misma cantidad de variabilidad de caracteres, o sea, un mismo conjunto de caracteres. Y eso, en el fondo, está diseñado de tal forma que la cantidad distinta o distintas de combinaciones de este string sea mayor a que la cantidad de átomos en el universo. Por lo tanto, el que hayan 2 datasets, por muy grandes que sean, que difieren, aunque sea en un bit, la posibilidad de que al pasarlos por un algoritmo hash tengan el mismo hash, el mismo cadena de caracteres como resultado de aplicarle la función de hash, tiende a 0. Y eso sería una colisión, si es que 2 datasets distintos tuvieran el mismo. Bueno, las condiciones, o sea, la posibilidad de que eso ocurra tiende a 0. Entonces, yo aquí comparo esos hash y si son iguales, he resuelto el problema, ¿ya? De encontrar en el fondo este número nonce que se agrega aleatoriamente. Normalmente esto los computadores lo resuelven muy rápido hoy en día, ¿ya? Pero aún así está pensado la red para que eso se ajuste. En el caso de Bitcoin, alrededor de 15 minutos. Y en el caso de Ethereum, por ejemplo, alrededor de 15 segundos, ¿ya? O
Hay distintas formas de hacerlo. Y eso, por supuesto, consume energía eléctrica y eso es la prueba de trabajo. Bueno, ¿qué problema puntual resuelve el blockchain que no se puede con una base de datos distribuida tradicional? Porque aquí hay base de datos distribuida, no nos olvidemos. O sea, tenemos por un lado la peer-to-peer como el BitTorrent, pero también hay modelos de base de datos tradicional tipo SQL que son distribuidas. Pero lo que no pueden hacer es esto, es un control del doble gasto de un activo digital que yo tenga dentro sin necesidad de intermediación central o de un modelo centralizado o alguien que se haga cargo de ese control, que diga que el señor Burns, en el fondo, si tiene 100, no puede gastar 300, ¿ya? Y lo otro que resuelve el blockchain es el problema general bizantino, que es el concepto del consenso. Es decir, en este caso, en el blockchain, el consenso es en relación a las qué transacciones son las válidas y que van dentro de la cadena del blockchain y cuáles no, ¿ya? Y en el caso del general bizantino era cómo coordino yo a los tenientes o capitanes para que hagamos un ataque a un castillo a la misma hora, considerando que alguno de estos capitanes puede ser del enemigo, puede ser digamos, mentir. Y una otra distinta cosa es coordinar el ataque y que por supuesto perdamos. Bueno, combinando esas dos cosas lo que obtenemos es una fuente única de verdad. Y eso es lo que el blockchain convierte como concepto en confianza. ¿Ya? Bueno, existen hoy en día más de 1.600 criptomonedas. El Bitcoin es la que tiene el market cap o el market capitalization más grande en estos momentos. Y de ahí viene la XRP, que es de Ripple, de ahí viene Ethereum, etcétera. Aquí tienen una visión general con cuadritos cada vez más chicos según su participación de mercado, de las principales, pero estamos hablando de que hay muchos blockchain independientes dando vueltas. Ahora, no todos esos blockchain operan como con las propiedades de la minería que yo les expliqué ahora, ni tampoco con el nivel de seguridad y distribución que tiene un Bitcoin o un Ethereum, ¿ya? Por ejemplo, Ripple, si bien es cierto, tiene un market cap incluso más grande que Ethereum en esta foto, desde el punto de vista de nivel de modelo distribuido, es menos distribuido que Ethereum. Por lo tanto, tiene, desde el punto de vista del riesgo de la centralización, más riesgo que Ethereum, ¿ya? Esto, acuérdense, por lo que les mencionaba anteriormente con el concepto del Amazon. O sea, en la medida que haya una posibilidad de que un blockchain se centralice, estamos creando un Amazon. Y no queremos un Amazon, porque para eso ya existe un Amazon. Y de hecho le tenemos miedo a un Amazon. Entonces, el nivel de distribución que tenga un blockchain es muy importante desde el punto de vista de la confianza y de dónde yo deposito mi confianza. Y bueno, hay formas de entender eso, es súper técnico, no lo vamos a ver ahora, pero es muy importante a la hora de evaluar qué es un blockchain realmente. Aquí les puedo mostrar la capitalización de mercado en amarillo Bitcoin en el tiempo. Por supuesto, por muchos años Bitcoin fue prácticamente el blockchain, pero si se fijan ya aquí a partir de 2017 eso cambió. Empezaron a aparecer competencia y actores, y eso es natural y va a seguir siendo así. En Latinoamérica en estos momentos hay más de 20 casas de cambio, solo en Latinoamérica. ¿Qué es una casa de cambio? Un exchange. Aquí tenemos varios chilenos, CryptoMarket es chileno, OrionX es chileno, Buda es chileno, ¿ya? Estos son los principales. Y estas son casas de cambio centralizadas. Centralizada implica que operan en una punta del blockchain. O sea, esta gente lo que hace es que tiene una wallet con muchos Ethereum o Bitcoin o lo que sea, y por el otro lado lo conectan con personas que tienen cuentas corrientes en banco y quieren comprar eso. Entonces, ese wallet lo distribuye en esas personas que tienen cuentas corrientes y dice, bueno, tú tienes tanta plata fiat, es decir, dinero, peso chileno o dólar o lo que sea, con nosotros y también tantos cripto, ¿ya? Pero ellos custodian esa información. No están operando en ese punto en el blockchain, sino que están en una base de datos SQL tradicional a un borde del blockchain, ¿ya? Por eso es que cuando uno escucha de los ataques y de que robaron no sé cuántos bitcoins, en realidad lo que hicieron fue atacar esta base de datos centralizada de un exchange y desde ahí robaron los bitcoins, porque en realidad se robaron una sola llave privada, que es la llave privada del exchange sobre este wallet que está compartido entre muchos actores.
Pero cuando uno habla del Bitcoin en su modo más puro, tiene que pensar desde el punto de vista del wallet personal. Y el wallet personal, el único responsable de custodiar la llave privada asociada a ese wallet es la persona, ¿ya? Y por eso es que existen exchanges como la que puse aquí, que se llama Local Bitcoin, también hay una para Ethereum, que son distribuidas. ¿Qué significa eso? Que ellos no custodian ninguna llave. Ellos simplemente tienen un contrato inteligente que lo que hace es un delivery versus payment. Es decir, ellos se encargan de que si yo te compro Bitcoin a ti, o Ether o lo que sea, ellos custodian el intercambio hasta que no tenga un ok de la contraparte de que la transferencia bancaria que se hace por fuera del blockchain se haya realizado con éxito. Entonces es una especie de custodio. Eso es lo que es un local Bitcoin. El problema que tiene eso es que no funciona en una bolsa de comercio. No tengo la liquidez ni la profundidad de lo que una bolsa de comercio. Son acuerdos punto a punto, por lo tanto es súper friccionado usar los lentes. Probablemente voy a tener un precio que no es de mercado. Ya voy a tener un precio que puede, por suerte, haberme salido según mi posición negociadora contra la contraparte única con la que estoy haciendo el cambio, voy a obtener el precio. Y eso no es un mercado, pues eso es un intercambio peer-to-peer, ¿no? Entonces, pros y contras. Bueno, esto es un poco de Google Trends, aquí muy rápido. Si uno se fija en estos gráficos, lo que yo quería mostrar, esto tiene que ver con la búsqueda de la palabra Bitcoin en Internet, ¿ya? Y fíjense la forma de la curva, ¿ya? Si yo después busco el market capitalization de Bitcoin, tiene esta forma. O sea, estamos hablando de que la palabra Bitcoin tiene relación directa con el market capitalization. O sea, las búsquedas en Google sobre la palabra Bitcoin tiene prácticamente la misma forma que el market capitalization de eso, Internet del valor. Y finalmente, también si tú buscas la palabra blockchain, tiene un comportamiento similar. Entonces, esto lo puse porque estamos hablando que cuando tú vas a los mercados financieros regionales y tú buscas por la palabra Apple, créeme que la cantidad de resultados y la curva que va a tener eso no tiene nada que ver con el comportamiento del market capitalization de Apple. Y eso es porque hay una cantidad de intermediarios ahí. Ojo, esto es una teoría mía, pero se ve bonita. Aquí estamos hablando de algo que está tan digitalizado en sí como bien, que no hay diferencia entre la información y el capitalization. Es casi lo mismo. Chan queda para estudio para alguien que le interese. Bueno, la evolución de la conectividad de los dispositivos de red. Antes del 2005 teníamos mainframe y teníamos los IoT, porque esos son los dispositivos red, el IoT, todos conectados a un mainframe. Después cambiamos ese modelo por todos conectados a una nube, y en algún futuro la idea es que todo esté conectado peer-to-peer y el cambio de valor se haga así. Y esa es la gracia y donde entra el Internet del valor. Necesitamos una forma que garantice el intercambio de valor punto a punto, digamos, a la velocidad de la información sobre Internet, ¿ya? Bueno, a la larga, estas son las propiedades de un blockchain, o sea, es descentralizado, tiene control de doble gasto, me garantiza inmutabilidad, me garantiza incensurabilidad, como es distribuida la red, no depende de un país, por lo tanto, no hay problemas geopolíticos desde el punto de vista de la red misma, por supuesto, sí a nivel de las casas de cambio, pero como les dije, no es parte de la red eso. No es falsificable la información que está dentro, por lo tanto, si yo tengo un activo ahí y es mío, nadie más puede falsificarlo ni decir que es suyo. Es trazable todo lo que ocurre, tengo todo el historial, además ahí existe transparencia porque todos pueden ver lo mismo que yo veo. Aclaraciones, entonces el blockchain como tal no existe sin una criptomoneda, ¿ya? Lo que sí existe sin la criptomoneda es el DLT, el Distributed Ledger Technology. Las criptomonedas funcionan como dinero, pero no son monedas. O sea, desde el punto de vista de lo que es una moneda fiduciaria que le emite un banco central de forma centralizada, la criptomoneda es todo lo contrario. Es distribuida y no la emite un banco central, sino que la emite un algoritmo, ¿ya? Y ese algoritmo está adecuado a la red de tal forma que genere un incentivo económico para las personas a formar parte, ya sea como infraestructura de la red, o sea, nodos mineros, o como usuario final. Y un token criptográfico opera sobre un blockchain y puede configurarse ad hoc. Esto es interesante porque tiene relación directa con el concepto de los contratos inteligentes que mencioné más arriba,
que no son ni contratos ni son inteligentes, son básicamente stored procedures o lógica, en el fondo, arbitrariamente compleja que yo puedo programar dentro de blockchain. Y los tokens básicamente existen en ese contexto y yo los puedo usar para representar activos o bienes o servicios del mundo físico o mundo tradicional, digamos. ¿Ya? Esta me la voy a saltar porque no hay tiempo, pero esta, como van a tener después la presentación, lo pueden ver. Esto es una comparación, digamos, de por qué el blockchain crea valor, en este caso, en el contexto de la transmisión de valor en el sistema financiero. Y luego llegamos al tema de que hay tres tipos de combinaciones de red, o sea, implementaciones de blockchain. La pública es la que tiene la criptomoneda y donde el blockchain está completo. La consorciada es cuando tenemos un grupo de empresas en el contexto business to business que crean un propio blockchain entre ellos, que es permisionado, que ellos deciden quién entra y quién no a ese blockchain, y dentro del cual se crea algún mercado o algún servicio o alguna optimización de operación. Y luego tenemos la privada, en la cual básicamente se usa como un sandbox. Las privadas en realidad solo tienen un valor desde la perspectiva de practicar y aprender a usar el blockchain y la tecnología. Y aquí vamos a dar una mirada rápida a los casos de uso. O sea, sí, en términos generales el impacto en el mercado se estimó en 4 trillion, o sea, 4 billones de dólares, por el año 2015 por Goldman Sachs. Pero esto es como resultado directo de la aplicación de nuevas tecnologías, no solo blockchain. Esta cantidad de plata, digamos, es una torta que en el fondo todos están tratando de alguna forma de capturar hoy en día usando estas tecnologías, llamémoslas exponenciales, ¿ya? En particular, las grandes verticales en las que opera blockchain y su creación de valor son servicios financieros, bienes raíces, logística, energía, recursos naturales, productos de consumo, industriales, tecnología, media, telecomunicaciones. Y hay un dicho que a mí me gustó mucho, que esto salió del World Financial Forum, algo así, es que los primeros que adopten y entren al mercado con tecnología de blockchain tendrán una ventaja injusta. Porque justamente estamos hablando de que pueden hacer procesos STP de intercambio de valor entre cualquier tipo de negocio. STP creo que es Straight Through Processing, o sea, totalmente automatizado, sin intervención manual de ningún tipo. Y eso ya agiliza el mercado. Aquí les muestro un embudo. Este embudo es bien interesante porque les permite a ustedes, si no saben nada de blockchain, ni saben cuándo usarlo, cuándo no, este es el punto de partida. Es decir, me permite filtrar un caso de uso. Yo entro con un problema, un caso de uso, y lo voy filtrando con estas preguntas. ¿Hay múltiples partes que intercambian información dentro de ese problema? ¿Sí o no? Si es sí, la siguiente pregunta. ¿Las partes necesitan confiar en la información intercambiada? ¿Sí o no? Si es sí, paso a la siguiente. ¿Los intermediarios existentes tienen algún problema de confiabilidad o costo? ¿O no existen? Porque a veces no existen, y porque no existen no se hace, pero no quiere decir que no se puede hacer. ¿Sí o no? Y si es sí, ¿se requiere seguridad aumentada? Y si es sí, blockchain puede ayudar. Esto yo creo que es bien útil para cualquiera porque les permite dar un punto de partida de dónde empezar a ver el blockchain, ¿ya? Ámbitos de uso, en realidad, casi todos, ¿ya? Nos vamos a ver mejor en algunos en detalle, esto después lo pueden ver. También se puede ver desde el punto de vista de la funcionalidad, o sea, dentro del blockchain tenemos los contratos inteligentes, tenemos la moneda digital, digamos, o criptomoneda. Tenemos el DLT que me permite guardar, en este caso, transacciones. Y tenemos el concepto de los tokens que me permite representar security, en este caso son valores, ¿ya? Y todos esos entonces afectan a distintas industrias. O sea, si lo veo por funcionalidad, esto es el ámbito del blockchain, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, las remesas. O sea, miremos solamente el dibujito. Hoy en día yo quiero hacer una remesa de un banco en Estados Unidos hasta un banco en Japón, ¿no es cierto? Tengo que pasar por la Reserva Federal, ya que ya me cobra fees y qué sé yo. Tengo que pasar por un banco corresponsal. Estoy sujeto a la volatilidad de los tipos de cambio del mercado de FX, ¿no es cierto? Paso por un segundo banco corresponsal, esta vez japonés, después paso por el Banco Central de Japón y finalmente puedo llegar al banco final, ¿ya? Esto en el fondo es el paseíto mínimo que se hace hoy en día cualquier remesa desde el punto de vista de la infraestructura bancaria, que es fraccionada por un tema, ¿no es cierto?, de control, no por otra cosa.
pero en el fondo la comunicación que hay entre cada uno de estos puntos es lineal, no es punto a punto, no sé si me explico, o sea, aquí no hay una red, pero si los pusiéramos a todos en un blockchain, hablando entre sí, en realidad la comunicación es directa, siempre, ¿ya? Y eso, aquí hay un cuadrito que estima el ahorro en costos de infraestructura, si es que existiese un blockchain que uniese a todo el sistema financiero, estamos hablando de un 42%, ¿ya? Una estimación que hizo Ripple en algún momento. El otro concepto que yo les mencionaba, el concepto de identidad. Si yo puedo asociar una identidad dentro del blockchain y que esa identidad exista en el mundo real, también tenemos posibilidades, digamos, muy grandes de darle una explotación a la red que tenga sentido para lo que es la economía actual, ¿ya? Ahora, el concepto de identidad soberana, además, lleva la idea de que yo soy dueño de toda la información que yo vaya generando dentro, en este caso, del mundo digital, que corre sobre Internet. Y eso hoy en día no es así. Hoy en día, por ejemplo, nosotros somos el producto de empresas como Amazon, como Facebook, como Instagram. Con un concepto de manejo de identidad soberana, nosotros somos dueños de la información y nosotros negociamos con quién operamos esa información, ¿ya? Eso es importante. Aquí hay otro concepto que es el tema de la gestión de tierra. O sea, la gestión de tierra es la base en general de la economía basada en la propiedad privada y la economía libre mercado, ¿ya? Porque por ahí partieron las primeras propiedades o los primeros activos, llamémoslo así, como tal. ¿Ya? Antes existían bienes y servicios, ya, pero cuando hablas de activos uno piensa siempre en las tierras. Y eso, en el fondo, la liquidez de esa gestión es súper importante porque como son generalmente montos muy grandes, si eso está en tránsito, es decir, no está siendo operado de alguna forma o explotado porque está en algún trámite judicial o qué sé yo, es un golpe a la economía de los más grandes. Entonces, la gestión de tierras con blockchain permitiría pasar desde lo que está a la izquierda hasta lo que está a la derecha. Esto lo pueden leer después, bien simple, pero básicamente aumento la liquidez en el mercado y aumento digamos, disminuyo los costos de fricción que tiene el hacer transferencias de propiedad de la tierra y todos los problemas asociados. Aquí tienen que pensar que yo estoy uniendo el conservador de bienes raíces con los bancos, con las notarías, con las inmobiliarias, con eventualmente las constructoras y todas dentro del mismo blockchain. Hago una forma de operar en la cual a través de firmas digitales yo entrego los poderes necesarios para pasar cada una de las etapas dentro de lo que es el proceso y el negocio de la gestión de tierra. ¿Ya? Lo dejo ahí para su imaginación. Aquí un concepto un poco más sui generis que tiene que ver con la propiedad intelectual de activos digitales. ¿Ya? En este caso, Uyo Music es como un iTunes, pero sin Apple. ¿Ya? Básicamente es una infraestructura que permite a un artista, ella es inglesa, Imogen Heap, creo que es muy conocida en Inglaterra, yo no la conozco, pero que básicamente publica su música en un sistema que se llama Uyo Music, que es descentralizado. Entonces, ¿qué ocurre? Ella determina el precio de sus canciones, no Uyo Music o iTunes, que decidió que la música de cualquier persona vale $1. No, aquí ella determina el precio de su música y ella determina cómo se reparte la plata que se recaude producto de la venta de su música. Ella dice, el 5% va para el baterista, el 10% va para el guitarrista, el 20% va para el productor, el 50% va para mí, no sé. Eso queda en contratos inteligentes dentro de la red de blockchain, inmutable, y nadie unilateralmente los puede cambiar, y de esta forma creamos, en el fondo eliminamos intermediarios en el mercado de la música. El otro concepto donde es útil blockchain, el concepto de los microgrids. O sea, aquí también hay un ejemplo, una empresa que hace esto. Básicamente, en el momento que uno tiene smart meter, se abre un mundo de oportunidades gigantesco, porque la energía dentro de todo es nuestro motor. O sea, cuando uno habla de lo que sea en el planeta Tierra, por ejemplo, si uno habla de combustible, ¿qué es el combustible? Bueno, es energía que está concentrada. Y la mayor fuente de energía del planeta es la solar. O sea, si uno habla del petróleo, ¿qué es el petróleo? Es energía solar. Claro que después de varios procesos naturales, pero a la larga es energía solar concentrada. Y aquí entonces, cuando uno es capaz de representar esa energía de formas digitales dentro del blockchain,
es que yo puedo empezar a pensar en conceptos de inclusión financiera que son extra bancarias o parabancarias, pero que sin embargo tienen un valor real, tangible, porque está asociado en este caso a un commodity, que es la energía y que es base de nuestra sociedad. Entonces, aterrizando un poco, yo puedo armar un mercado peer-to-peer de intercambio de energía, ya utilizando smart meters y blockchain, en la cual tiene un panel solar y tiene un superávit, se lo puede vender al vecino directamente, sin intermediación, y a un precio de mercado, o al precio que ella ponga. Ella hay un mercado abierto y ella pone una oferta, una orden de venta a tal precio, de tal cantidad, y por otro lado eso se calza automáticamente con quien sea que esté en el mismo mercado y tiene una orden de compra equivalente. Eso sería un mercado peer-to-peer en microgrids. Como el tema de la trazabilidad me permite validar la proveniencia de algo y también validar las características de algo, esto se está usando para, por ejemplo, la custodia y protección de la autenticidad de activos como los diamantes, que he escuchado que tienen más de 800 variables distintas para determinar la autenticidad de los diamantes. Todo eso, si yo lo dejo en un blockchain, me da la confianza de que nadie lo puede falsificar y de esa forma, en este caso, puedo vender, ellos lo que hacen, esta empresa de Ledger, es vender un servicio business to business de validación de diamantes que permiten saber la autenticidad con máxima confianza. Y bueno, esto también era un video, esto tenía que ver con proveniencia y trazabilidad, ¿ya? Esto lo pueden buscar en internet, Binance Day to Play. Básicamente habla aquí de toda la supply chain o la cadena de suministro desde la captura, en este caso, de un atún, hasta la puesta en la mesa del comensal. Y la gracia es que el comensal, digamos, leyendo un código de barra QR que viene en el plato, puede saber exactamente la proveniencia del pedazo de atún que se está comiendo en ese momento. Por ejemplo, si fue capturado en aguas en disputas o no, si pagó los impuestos, si está usando mano de obra esclava o no, si, no sé, etcétera. Y entre medio de esta cadena, entonces, se va certificando de forma inmutable que el atún que me estoy comiendo es de la mejor calidad y no se rompió la cadena de frío y nunca pasó por mercado negro y etcétera. Entonces, eso es supply chain sobre blockchain. Bueno, y esto ya estamos llegando al final. Esto brevemente, el contexto de lo que es una gerencia de balde. Esto un poco se sale el tema del blockchain, pero tiene que ver con el tema de la innovación y de cómo podemos resolver problemas. Una gerencia de balde es cuando uno, en vez de resolver el problema de raíz, se dedica a arreglar paliativamente el síntoma. Entonces, en este caso, lo que yo planteo es que si una empresa quiere adoptar eficazmente la transformación digital, debe partir por cambiar su forma de percibir la gerencia de tecnología, en este caso, de una gerencia de baldes a una gerencia de negocio. Y con eso estoy diciendo que la tecnología y los negocios hoy en día son uno solo. Y no hay que pensar en negocios si no estoy pensando en cómo utilizo la tecnología para poder desarrollar ese negocio, pero de forma directa. O sea, aquí hay un tema que va más allá de simplemente de pensar que la tecnología soporta el negocio. Es también parte del negocio. Bueno, eso. Muchas gracias. Disculpen que me haya demorado, pero me costó elaborar la idea con un poco digamos, sin mis animaciones que yo había hecho por ahí. Así que, bueno, ahora, si es que hay tiempo, porque no sé, en verdad, podemos entrar al tema de las preguntas. Muchas gracias, Eduardo, y vamos a dar unos 5 a 10 minutos más para poder responder algunas de las preguntas que están puestas en el chat. No sé si por ahí Carlos Lobos está preguntando cuáles han sido las principales reacciones de los poderes tradicionales frente al uso del blockchain. Mira, la verdad es que el uso del blockchain en sí no genera problema para lo que es el mercado. En particular, lo que ha generado problema es la manera en que se hace el intercambio entre blockchain y dinero fiduciario. Eso sí ha generado roce,
Porque por el lado de los bancos, que son los que tienen la custodia en el fondo del dinero fiat, no confían en en este caso, intercambio de valor que proviene o que no tiene una certeza de dónde proviene. Cuando uno está en el blockchain, como les mencionaba, uno tiene un seudónimo dentro del blockchain, que dentro del blockchain lo identifica. Pero yo puedo abrir todos los seudónimos que quiera, pero el blockchain no tiene cómo saber que yo los abrí. Entonces no hay una relación uno a uno con la identidad. Y eso es justamente el problema que los bancos asustan. Sin embargo, el blockchain tiene trazabilidad completa a todo lo que ocurre ahí. Por lo tanto, es cosa de simplemente implementar una forma en que yo relacione la identidad dentro del blockchain para operar tranquilamente con los bancos. Entonces, si bien es cierto, la reacción ha sido prohibir todo, no permitamos que nada ocurra. En realidad, eso ha sido solo por parte de los bancos, puntualmente con el tema del intercambio entre criptomonedas y dinero fiat. Pero todas las otras industrias, gobierno, incluso los mismos bancos también, están buscando formas de usar esto para crear valor dentro de sus industrias. Y yo les garantizo, todas. Y que no lo publiquen no significa que no lo están haciendo. Lo que pasa, incluso yo estoy metido típico ahí con NDAs, no puedo ni mencionar, pero créanme, esta cosa ya pronto va a ser mainstream, pero la gente no lo va a escuchar hablar porque, como les mostré, está una capa arriba de una red peer-to-peer. O sea, nadie habla de SQL, por ejemplo, en los negocios, ¿no? Es que la base de datos y que no, nada. Pero conceptualmente todos tienen el SQL en la cabeza. A eso me refería también con el tema de la gerencia de tecnología. Es el negocio también. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de entender esto desde un punto de vista de negocio, pero en el ámbito técnico. O sea, es una mezcla. No me puede venir alguien del área de venta a decir que no, yo no entiendo nada de tecnología. No, ese no me sirve. Y al revés tampoco. No me puede venir alguien de tecnología que diga, no, yo no entiendo el negocio. No, ese no me sirve. Etcétera. Eduardo, Patricio Delgado pregunta, considerando los desafíos que tenemos en Latinoamérica, ¿qué problemas o necesidades sientes tú que serían prioritarios solucionar con la tecnología blockchain? O sea, ¿dónde blockchain puede ayudar? Un poco yo les mostraba en el embudo ese, y en ese aspecto yo creo que un gran potencial está en la inclusión financiera. Fíjense que inclusión financiera no implica bancarización. Y por ejemplo, si yo pudiera tener servicios básicos implementados o, digamos, de alguna forma interconectados, de forma usando blockchain, yo con eso ya estoy creando inclusión financiera. Si yo tengo un smart meter con un wallet cripto incorporado, yo tengo en ese momento la capacidad de representar el consumo eléctrico de esa persona como un valor. O sea, esa persona lo primero que va a hacer es pagar la electricidad, pagar el agua, pagar lo que son el gas y lo que son las fuentes, digamos, eh, básicas de los commodities que uno usa para vivir en el día a día. Por lo tanto, eso ya en sí representa, ¿no es cierto?, por lo menos mínimamente, cuál es la capacidad que tengo yo de crear valor, digamos, o cuál es mi base, ¿ya? Y ahí yo puedo conectar eso con mercado, de tal forma que yo pueda tener acceso a, digamos, como mencionaba yo al principio, a poder participar de lo que es esta necesidad de creación de valor conjunto dentro de un mercado digital. Y en este caso, un mercado que trasciende a la jurisdicción donde estoy, o sea, un mercado global. Una pregunta de Paul dice, ¿qué se puede comprar con Bitcoin hoy día? Y bueno, y si esto sería una burbuja o no. Bueno, hoy en día en Bitcoin se puede comprar de todo, pero poco, justamente porque el problema que hay entre los bancos y el intercambio de valor entre dinero fiat y cripto es algo que está por verse cómo se resuelve de una forma que deje contento a todo el mundo. Muchos han optado por la prohibición, pero también muchos han optado por generar regulación. O sea, hay que ir a ver ahí a países como Estonia o países que puede que no sean representativos en términos de economía, pero sí en términos de que lo que están haciendo, por lo menos dentro de lo que es su jurisdicción, ha funcionado. Y también hay que ver lo que está haciendo la SEC. O sea, la SEC, en el fondo, no ha dejado de mirar de cerca este tema y desde el punto de vista regulatorio,
nadie está dispuesto tampoco a prohibir esto de forma que, digamos, pueda cancelar una oportunidad de creación de valor que realmente es enorme. Sobre todo por el lado, como les mencionaba, de la inclusión financiera digital, no bancaria, ¿ya? O sea, no necesariamente bancaria. Y el tema de la burbuja, claro, si todo es una burbuja en un sistema de capitales. Lo que pasa es que cuando una economía está de alguna forma regulada, esa burbuja está, entre comillas, obligada a tener una creación de valor real en la economía y no una destrucción de valor. Las burbujas en el ámbito de las criptomonedas han ocurrido principalmente, por ejemplo, por las pirámides y la especulación. Las pirámides también se hacen hasta con quesitos, he escuchado yo. O sea, no es el soporte el problema. Yo por eso les hice hincapié en que esto es un soporte para el intercambio de valor. El problema no es el soporte, es cómo implemento yo mi economía usando ese soporte. El problema no es el dinero en el contexto del lavado de dinero. El problema es la trazabilidad de los negocios en los que se está usando ese dinero. Entonces, en el caso de lo que es el dinero fiat, si bien es cierto, el billete y la moneda permite el anonimato, no el seudónimo, como lo que es el Bitcoin, permite el anonimato total, es muy bueno desde el punto de vista del resguardo de los derechos de libertad de las personas, pero desde el punto de vista del control de lo que es un mercado siempre trato de evitar de usar la palabra negro, porque es más que negro. Tú tienes blancos que se comportan como negros y mercados negros que se comportan como blancos, digamos. Pero básicamente donde tienes un mercado que directamente está asociado a destrucción de valor, por ejemplo, al terrorismo o a la trata de blanca o cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Y daño social, destrucción de valor y daño social. Yo no quiero incentivar el desarrollo de ese tipo de mercado. Pero para poder controlar eso hoy en día en el sistema bancario, lo que uno hace es que les corta la llavecita de la benzina, que en este caso es el dinero fiduciario, pero en el caso del blockchain y Bitcoin todavía no han resuelto cómo hacerlo. Pero no quiere decir que no se pueda. Por lo tanto, ¿es burbuja? Sí, todo es burbuja. ¿Es mercado blanco, es mercado negro? Depende. Depende de lo que uno esté haciendo y depende de cómo uno construya su economía sobre esto. Eduardo, y yo me voy a permitir la última pregunta, Eduardo, que tiene que ver con los incentivos que tienen los bancos centrales de tener sus propias monedas Bitcoin. ¿Ha habido algún ruido respecto a que podría ser una estrategia para corromper el sistema desde adentro? ¿Qué opinión tienes tú? A ver, aquí, claro, se mezclan siempre los conceptos, pero básicamente los bancos centrales, su rol es emitir el dinero fiduciario, y el dinero fiduciario tiene la misión de ser un soporte al intercambio de valor adecuado al tamaño de la economía en la que opera, ¿no es cierto? Oferta y demanda. Si rompe eso, destruye la economía. O sea, si el Banco Central hace mal la pega, o estamos con deflación o estamos con inflación y en ambos casos la economía se detiene y es peor para todos. Eso es un punto. Y el otro punto es que yo puedo usar como soporte al dinero fiduciario, puedo usar un blockchain público si quiero, puedo usar un blockchain consorciado, etcétera. El punto es que eso es soporte. ¿Cómo lo construya yo? Depende cómo yo lo quiera hacer. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es que yo podría entonces representar dinero cash, en el fondo efectivo, el papelito de color, lo podría representar como un token criptográfico. Se puede. ¿Y sigue siendo dinero? Sí, si lo emite el Banco Central, por supuesto, porque lo va a emitir bajo la lógica que estamos conversando hace un rato, o sea, la lógica de una economía. Sin embargo, lo que tú estás mencionando es que hay teorías conspirativas de que hablan de que como ven que el futuro de la economía tradicional se ve negro, están también buscando formas de diversificar el soporte que tienen al resguardo de valor de ellos mismos, en este caso de la economía en la que están operando. Y obviamente que una gran llave de comunicatoria de eso son los bancos centrales, porque sobre la masa monetaria M1, que es la que emiten los bancos centrales, está sustentada toda la masa monetaria M3 y M2, que una contiene a la otra, que es generada por los bancos, instituciones financieras y todo lo que sea, en el fondo, descalces ¿cómo se llama?, colocaciones y captaciones en lo que es el mercado.
descalces en tiempo y descalces en monto. Entonces, en el fondo, la gran llave de entrada y salida puede ser un banco central. Y entonces lo que hablan es que con eso están comprando grandes cantidades de Bitcoin. Ojo, Bitcoin no es una moneda fiduciaria. Bitcoin existe solo como parte de un blockchain, en este caso uno bien particular, que es el de Bitcoin. Sin embargo, yo no le veo propósito a eso. No tiene sentido porque en el momento en que un blockchain se centraliza, es decir, yo me compro todos los Bitcoin que están en circulación en este momento y después invento un precio de mercado porque tengo full control, el mercado se da cuenta de eso. El mercado, acuérdate que es como la mano invisible del mercado, no es que haya una persona, no está diseñado para que haya una persona que controlándolo pueda generar el mayor valor. Está diseñado para que sirva de soporte al intercambio de valor. Entonces, en ese aspecto, si alguien llegara a hacer eso, simplemente Bitcoin moriría. O sea, no tiene sentido. Y darse cuenta no sería difícil porque el precio empezaría a subir y empezaría a haber una escasez tal que al final nadie podría entrar y la red sería totalmente excluyente y los que quedaron, quedaron y los que no, no. Pero como nadie lo va a poder usar para intercambio de valor porque es demasiado caro, van a hacer otro Bitcoin por el lado que sí va a cumplir con las características originales y ese sí va a ser el que se mueve. Entonces, aquí la posibilidad de captura en un modelo distribuido es casi cero, tiende a cero. ¿Por qué? Por cómo funciona, uno, Internet, y dos, los conceptos estos de Adam Smith y de lo que es una economía libre mercado. Bueno, nos pasamos un poquito, Eduardo. Te quiero nuevamente agradecer a nombre de la red de transformación digital, tu erudita, como puso ahí Pilar, tu erudita presentación hoy día, que la verdad que fue muy buena. Y bueno, a todos aquellos que nos siguieron y aquellos que tampoco pudieron alcanzar a estar, vamos a compartir el video de Eduardo y la presentación de Eduardo a través de nuestras redes. Y nuevamente agradecerle a todos la presencia y bueno, esperar ahí para la próxima sesión que la tendremos en 2 semanas más. Eduardo, te quiero agradecer nuevamente porque la verdad que fue más claro imposible, así que muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes por participar. Ojalá Gonzalo distribuya la presentación original, no esta que está aplanada, porque Sí, sí. para que puedan ver las animaciones. Y lo otro que, yo estoy abierto a preguntas, ahí está mi correo electrónico, mi WhatsApp. Básicamente, yo tengo en estos momentos, estoy trabajando con una empresa de desarrollo blockchain, por lo tanto, si tienen también interés desde el punto de vista personal o de empresa de oportunidades de negocio, estamos en condiciones. Y bueno, como les digo, esto ya hace rato que partió, está ocurriendo en toda la industria, incluyendo la de seguros, pero no ocurre de una forma tradicional. Aquí, aunque sea dentro del mercado tradicional, que es de justamente la captura, con blockchain esta captura no va al B2B, no va en los términos tradicionales, sino que esto va más bien entre la interoperabilidad y la creación de valor conjunto. Y con eso atraer al cliente con mejores ofertas de valor. Entonces son articulaciones complicadas, pero muy interesantes y que tienen, en el fondo, ya están siendo desarrolladas, como digo, de forma así como media stealth, ¿cómo es eso? Media escondida, digamos. Pero es porque, en el fondo, como dije, el primero que entra va a tener una ventaja injusta y es tal cual. Eso. No, claramente quedaste en el radar, Eduardo, así que ya como sea, te tenemos como nuestro experto y vocero en temas de blockchain dentro de la red. Así que muchas gracias y bueno, gracias a todos y bueno, seguimos conversando ahí por nuestros canales, ¿vale? Chao, muchas gracias a todos, un gusto. Nos vemos. Chao, chao.